Esto es un vaivén de cosas como siempre, ¿no? Surgen nuevos estudios, como el de la OMS, ahora que es la Organización Mundial de la Salud, donde habla del consumo de los edulcorantes en forma no benéfica a largo plazo para la salud, ¿no es cierto? Incluso habla de que en los nuevos estudios se ha comprobado que el consumo de edulcorantes en forma excesiva, a mí siempre me gusta aclarar eso, ¿no? En forma excesiva puede llegar a ser perjudicial para la salud y desarrollar algún tipo de otras patologías más adelante. Pero bueno, es una contradicción que tenemos todo el tiempo, ¿no, Gastón? Porque todo el tiempo tenemos información nueva, todo el tiempo hay nuevos estudios, pero particularmente esto de los edulcorantes es algo que me parece que hay que prestarle mucha atención, porque a raíz de esto, ¿no? De la alimentación saludable, de querer cuidarse, de querer suplir algunos alimentos y que hayan saltado o hayan surgido, mejor dicho, este tipo de alimentos o productos alternativos, como en el tilde de alimentos saludables, me parece muy bueno tener que aclarar este tipo de situaciones y me parece fundamental de que se hagan este tipo de investigaciones. Pues nosotros como sociedad, la verdad que tenemos un consumo excesivo específicamente de este producto, en salvedad de que se tilda al azúcar común de mesa como un alimento que es totalmente perjudicial para la salud. Entonces, como un salvavidas surgió este otro producto que son los edulcorantes, y entendiendo, Gastón, de que llamamos a edulcorantes a todos estos productos que endulzan todas las infusiones o las comidas que nosotros hacemos, porque también muchas veces usamos para los postres los edulcorantes, pero se entiende como edulcorantes aquel producto que no tiene como componente principal el azúcar, es decir, que no es un alimento o un producto que sea calórico, ¿sí? Eso es lo que diferencia un edulcorante de un producto que es endulzante, pero que tiene cualquier tipo de azúcar como fuente para darle este dulzor, ¿no es cierto?, a las comidas o a las bebidas que nosotros tenemos. Entonces, es eso que decías vos al principio, ¿cuáles son los edulcorantes? Es eso que conocemos, los edulcorantes en polvo, en sobrecito, la stevia, los líquidos, a eso se les llama edulcorantes. Son aquellos productos que endulzan el alimento, pero que no tienen ningún aporte de calorías, ni tampoco tienen ningún aporte de nutrientes, porque no es un producto que sea fuente de proteínas, de vitaminas y de minerales. Y está la controversia ahora de que los edulcorantes en un consumo excesivo son totalmente perjudiciales para la salud, pero como te digo, porque tenemos un abuso de este tipo de productos y se lo ha implementado en nuestra sociedad como una salvedad ante no querer consumir otro tipo de alimentos. Es lo que pasó, Gastón, con todos estos productos light o diet, ¿viste? Sí. Que todo esto surge en realidad en Estados Unidos, porque sabemos que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de obesidad y sobrepeso a nivel mundial. Entonces surgen estos tipos de productos light o diet como intentando salvar o rescatar o sacar del mercado los productos normales que, entre comillas, engordaban. Pero nunca se capacitó ni se generó conocimiento en la gente qué significaba un producto light o un producto diet. Que la gente cree que es un producto que no engorda y que yo lo puedo consumir de manera excesiva y que no aporta calorías. Y sabemos ahora de manera pública de que esto no es así, que son productos que tienen un poco menos de calorías o de grasas o de azúcares, pero no significa que yo lo vaya a consumir el exceso. Yo creo que con el edulcorante, Gastón, pasó exactamente lo mismo. Fue como que tildamos al azúcar blanca o al azúcar de mesa como un azúcar que era totalmente perjudicial, o mejor dicho, un alimento que era totalmente perjudicial para la salud, que nos traía muchas patologías hacia el futuro, como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes. Y aparece este nuevo producto del edulcorante como un salvador o como un héroe de decir, bueno, saco el azúcar, pero tengo algo que compensa del otro lado, que le sostiene el sabor del cual ya estamos acostumbrados desde niños. Por supuesto. Y acá, a ver, hay que hacer un análisis de la situación. Porque, por un lado, a ver, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿entonces el azúcar es saludable? Y en realidad nosotros no entraría como un alimento saludable, pero tampoco ingresa como un alimento que sea perjudicial para la salud. O sea, es cuánto yo consumo de azúcar, o sea, sería cuál es el uso que le doy yo al azúcar y cuál es la cantidad de azúcar que yo utilizo, hablando del azúcar blanca, ¿no? La común, el azúcar refinada. Exactamente, pero después tenemos el azúcar negra, azúcar mascabo, tenemos distintas variedades de azúcar, pero en definitiva, Gastón, la misma palabra lo dice. Sigue siendo azúcar, proviene de distintos lugares.
Sí. pero el poder endulzante y las calorías sigue siendo la misma, sigue siendo azúcar. Entonces, el problema no es en sí en el azúcar ni en el alimento en general de lo que yo estoy comiendo. El problema es, una, ¿por qué incorporo ese alimento? Y segundo, ¿cuánto incorporo yo de alimento? Perfecto. ¿Por qué digo el por qué? Porque cada alimento ya tiene su sabor. La fruta es dulce. ¿Para qué quiero hacer yo una ensalada de fruta y ponerle azúcar? Uh-huh. ¿Se entiende? O Lo mismo pasa con la sal. O el pomelo, por ejemplo, que la gente le pone azúcar encima. Exactamente. Entonces, por eso digo el por qué como principal eje de desencadenar esto, ¿no es cierto? ¿Por qué yo utilizo el azúcar? Porque justamente, como muchas veces lo hablamos, Gastón, las papilas gustativas se adaptan a lo salado, a lo dulce y a los alimentos que tienen muchas grasas. Tienen mucha adherencia hacia eso. ¿Y el error dónde está? Desde el inicio, de donde nosotros empezamos desde niño a incorporar los primeros alimentos, cuando no nos gusta la papilla, cuando la leche no tiene el sabor dulce. Entonces, ¿qué hacemos los papás? ¿Qué es lo primero que hacemos? A la papilla le agrego sal y a la leche o a la papillita de banana le agrego azúcar. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, esto ya es una cuestión de raíz que me parece que si nosotros queremos tener realmente una alimentación saludable, hay que erradicar desde el principio este tipo de cosas y cambiar la alimentación y la perspectiva de ver a los alimentos en su totalidad desde lo que es el inicio, desde que yo empiezo con mi primer papilla en alimentación complementaria a partir de los 6 meses. Desde ahí nosotros empezamos todo esto. Por eso hago el hincapié en por qué, con qué necesidad yo agrego azúcares a mi comida. Y una vez que esto pasa, porque nosotros ya venimos de una generación, porque esto nosotros lo podemos implementar en esta nueva generación, en la que están haciendo, que se puede hacer educación alimentaria. En una generación como la nuestra, que ya viene con esto adaptado de los azúcares, y para nosotros es mucho más complicado, porque imagínate, Gastón, que es un hábito que hemos adquirido, que nuestro cuerpo ha adquirido desde los 6 meses de vida. Entonces, ahora, a nuestra edad, que vengan y nos digan, no vas a comer más, o no te vas a tomar más unos mates con azúcares, por ejemplo, y es complicado cambiar este hábito. Entonces, ahí me voy a la otra variante, que es cuánto yo consumo de eso. ¿Sí? Yo puedo consumir azúcar de mesa, siempre y cuando sea medido y cuando sea necesario. No tengo por qué agregar 3 cucharadas soperas a un té o a un café a la mañana. No hay necesidad. Tal cual. Y es más, el dato oficial dice que en la República Argentina consumimos 114 gramos de azúcar por día, solo de azúcar refinada, ¿no? Cuando la recomendación de la OMS es entre 25 y 50. O sea, estamos muy por encima. Exacto. Imagínate que esas cifras que vos viste, Gastón, es en el total del día lo que nosotros deberíamos consumir. O sea, lo que se recomienda es una cucharadita tipo té, chiquitita, en el desayuno y en la merienda, y se terminó. No hay más consumo de azúcar. No necesitamos a los postres ponerles azúcar. No necesitamos al resto de las infusiones que nosotros tomamos durante el día colocarle más azúcar. O sea, es un alimento que no aporta nada más que justamente no sea azúcar, no tiene ningún nutriente, son calorías vacías, como nosotros les decimos. Porque nosotros tenemos muchos alimentos que de por sí también tienen azúcar. La leche tiene azúcar, el yogur tiene azúcar, las frutas tienen azúcar, pero entran en la graduación de alimentos saludables. ¿Por qué? Porque además de aportar azúcar, se justifica su consumo porque es un alimento que es nutritivo. ¿Qué significa? Que además de aportar azúcar, que no lo aporta en cantidades muy grandes, y yo controlo el consumo, por supuesto, también me está aportando otros nutrientes. Entonces, no sé si se entiende lo que quiero decir. Se justifica el consumo de estos alimentos, porque si no, capaz que muchos oyentes nos van a decir, bueno, vos me estás diciendo que yo no le agregue azúcar, pero me estás recomendando que comas 3 frutas en el día cuando sabemos que la fruta tiene azúcar simple, que es lo mismo que comer azúcar de mesa. Está bien, pero la fruta te aporta azúcar, depende cuánto vos comas, porque hay personas que abusan del consumo de fruta, por eso que tampoco bajan la glucemia cuando son diabéticos, no bajan de peso, pero también hay que entender que la fruta en este caso también aporta otros nutrientes, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, entonces se justifica por otra parte exactamente el consumo. Pero en el caso de los edulcorantes no, porque en el caso del edulcorante específicamente no tiene ningún nutriente, o sea, no salió como un producto reemplazante del azúcar por tenerle miedo al consumo del azúcar. Entonces, a lo que voy es, no busquemos el reemplazo del edulcorante con el azúcar. Nosotros podemos consumir el azúcar de mesa, es apto por el consumo de las personas. Ahora, veamos si realmente necesito consumir el azúcar de mesa y si es que yo considero que no puedo retirarlo de mi alimentación, y bueno, medir la cantidad. Las papilas gustativas a la larga, Gastón, se acostumbran a lo dulce, a lo salado o no.
tal cual. Entonces, por un lado, a ver, el azúcar no es que uno, a ver, en algún momento tal vez hasta quedó como que se la buscaba satanizar, ponerle en un lugar de lo prohibitivo. Pero, a ver, el consumo de azúcar se puede, como también luego apareció el edulcorante y ahora con la evidencia que tenemos, la idea es volver entonces a los sabores originales de nuestros alimentos. Totalmente, yo haría más hincapié en eso, porque tengamos en cuenta que también todo lo que es industrializado como los edulcorantes, si nosotros nos ponemos a ver todos los ingredientes que tiene el edulcorante, tiene un montón de aditivos y un montón de agregados que le dan ese sabor, ¿no es cierto? Por algo es dulce, por algo tiene ese sabor dulce. Incluso tiene sodio, hay muchos edulcorantes que los hipertensos, que también son diabéticos, los consumen y no se dan cuenta que tienen sodio también. Entonces hay muchos edulcorantes que ellos tampoco pueden consumir. Además de esto, Gastón se demostró que el edulcorante en forma excesiva también aumenta la glucemia por otra vía, porque está aumentando la insulina. Cuando yo tengo un alto consumo de edulcorantes, aumento también mucho la insulina. Al aumentar mucho la insulina me hace todo el ciclo de tener mucha insulina dando vueltas por el cuerpo y tengo poca glucosa. Entonces, de alguna u otra forma también me aumenta la glucosa en sangre. Como te digo, todo en exceso es lo que perjudica al cuerpo. Pero entender eso, no intentar buscar. Yo creo que lo que está buscando la OMS en realidad con esta nuevo informe que hizo es que recapacitemos en esto, ¿no? En volver a la alimentación saludable, en volver a la alimentación teniendo el alimento tal cual es, desde lo que es la raíz. Yo creo que apunta más que eso, no tanto a dar miedo o a meter esa inquietud en la gente en los edulcorantes. Es como que yo siento que este informe nos está dando un llamado de atención de decir, ojo con esto, que se lo está tomando y se lo está consumiendo como un alimento que es sumamente apto para el consumo de manera excesiva, sin ningún tipo de límite. Tengamos cuidado porque a largo plazo también puede producir esta patología. Entonces yo creo que la OMS, con esta investigación que me parece que está buenísima, es como que está diciendo, paremos un poco, abramos los ojos y volvamos de nuevo a lo que es una alimentación innata, ¿no es cierto? Una alimentación natural. Aprendamos a comer, a seleccionar alimentos y realmente a sentir el sabor del alimento tal cual es. Sí, y acá quiero hacer hacerte una pregunta muy puntual, sobre todo para que le quede claro a quien encuentre el comunicado oficial de la OMS, porque en un punto dice, los edulcorantes comunes incluyen acesulfamo K, aspartamo, advantamo, ciclamatos, neotamo, sacarina, sucralosa, y acá aparece el punto donde yo te quiero preguntar. Dice stevia y derivados de stevia. ¿Qué pasa? Las personas con diabetes, por ejemplo, han sido grandes promotoras de la stevia como un endulzante. Entonces, claro, muchos dirán que entonces estuve haciendo mal consumiendo stevia, así viva o no viva con diabetes. Bueno, porque la stevia todo lo entendemos como una planta, que es un producto natural, como también lo sería, por ejemplo, la caña del azúcar, que es una planta que crece y que nos da la posibilidad de industrializarla y generar el azúcar. Bueno, con la stevia era como que hasta con la hojita sola vos ya endulzabas. ¿Qué hacemos con la stevia entonces? Claro, lo que pasa es que en estos edulcorantes vos fijate que la stevia está como componente junto con otros ingredientes. Entonces, ahí es donde está el problema. No es que está la stevia sola. Uh-huh. Yo de la stevia sola sí soy muy partidaria, o sea, la hoja, ¿no es cierto? Sí. La hoja de la stevia es algo que es totalmente natural, es como la caña de azúcar. Es totalmente natural. ¿Cuál es el problema? Que a nosotros la stevia no nos llega en hoja. Son muy pocos lugares donde conseguimos realmente la hoja de stevia. Sí. ¿Se entiende? Todos los edulcorantes que nosotros consumimos, que la mayoría son a base de stevia y de todos los otros ingredientes que vos nombraste, te está diciendo que no está la stevia natural ahí. Te está diciendo que la stevia esa pasó por un proceso de industrialización que implica un montón de agregados y sumado a esa stevia tiene todos los otros agregados para poder generar ese edulcorante. Es como te digo, yo siempre les digo a mis pacientes, es cuestión de razonar y de pensar qué es lo que estoy consumiendo. Yo no puedo creer que porque estoy consumiendo una gaseosa que tiene azúcar y que diga 0 azúcar y que la gaseosa sea dulce, no tenga endulzante de algún lado, porque no puede ser dulce. Sí, tal cual. ¿Se entiende? Sí, yo no puedo decir, esta gaseosa no dice 0 azúcar, entonces no tiene azúcar. Escuchame, estás tomando algo que tiene un sabor excesivamente dulce. Entonces, de algún lado tiene que salir eso.
¿Se entiende? Sí, te está diciendo que no tiene agregados de azúcares, no te está diciendo que no la tenga. Muy bien. Entonces hay que saber leer, por eso es muy importante la educación alimentaria, por eso es muy importante el etiquetado frontal. Que ahí ya trae una advertencia, ¿no? Que ahí ya trae una advertencia para azúcares y otra, que el azúcar es en un octógono y después viene la etiqueta para el tema de edulcorantes también. Exactamente, por eso es muy importante que se haga educación alimentaria respecto de esto, porque también pasó del etiquetado frontal, de golpe tuvimos una góndola llena de etiquetado frontal, donde nos puso un freno al alimento, es decir, ojo con lo que estoy consumiendo. Pero también creo que hay que hacer educación en la población de decir, a ver, no es que si comes esto va a pasar algo. El tema es, yo creo que el objetivo del etiquetado frontal es decir, paremos un poco, frená un poco con esto, porque mirá, tiene un alto contenido en azúcares, tiene un alto contenido en sodio, tiene un alto contenido en grasa, te está diciendo, son cosas que son perjudiciales para la salud. Sí. No significa que uno no lo pueda comer ni que no lo pueda disfrutar, porque son alimentos ricos, son alimentos que pertenecen a nuestra sociedad. O sea, nosotros no podemos pretender, Gastón, de que ninguna góndola de nuestro súper no tenga azúcar. La mayoría de las cosas están hechas con azúcares. Sí. Incluso, como te decía, la leche y el yogur tienen azúcar. El tema es esto que decíamos, volver a la educación alimentaria, aprender a leer los ingredientes y razonar un poco más en cosas sencillas. Me está diciendo que tiene cero azúcar, pero estoy consumiendo algo que es dulce. Entonces, ya desde el vamos, te estás dando cuenta que de algún lado salió ese azúcar que se está endulzando, esa gaseosa, ese jugo, esa galletita que dice ser light, el yogur que dice ser light. Es una cuestión de frenarse un poco ante la comida y realmente uno hacer hincapié y racionar lo que está comiendo. Bien, y por último, Paula, así ya no te quito más tiempo, ¿qué pasa con las personas que hoy ya viven con diabetes? Bueno, ese es un tema, porque también hay en este comunicado que saca la OMS, habla de las personas que ya viven con diabetes y que ya tienen acostumbrado el consumo de edulcorantes, que ya es una habitué del consumo de edulcorantes. Es como yo te digo, Gastón, desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Capaz muchos colegas están en desacuerdo con esto. Para mi perspectiva y lo que yo pude leer de esto, lo que está tratando de comunicar es no el asustar a la población, sobre todo a los diabéticos, pues esto va a ser un tema que va a repercutir mucho en este tipo de personas, ¿no? Claro. En los que son diabéticos y que han usado el edulcorante como una forma de salvedad en su vida, es decir, bueno, el médico o el nutricionista me dijo no azúcares, entendiendo azúcares simples, ¿no? Y es como que una opción de salvación fue el edulcorante. Entonces, no es generar miedo en la población, sino que yo creo que esto está apuntando a decir no hagamos abuso ni exceso del edulcorante. Uh-huh. No está diciendo no consumamos edulcorante, está diciendo, ojo, no lo tomen como un alimento que es saludable y que lo podemos consumir como si fuese vía libre. Ese es mi racionamiento y mi concepto con respecto a los edulcorantes. Sí. Porque el paciente que es diabético, que ya está acostumbrado al edulcorante, yo recomendaría que siga con el edulcorante, pero que preste atención en esto, en leer bien, porque no todos los edulcorantes son iguales, hay edulcorantes que tienen menos cantidad de agregados, hay edulcorantes que no tienen sodio, entonces de saber leer la etiqueta. Y un dato muy importante para todos los oyentes es, cuando yo voy a leer los ingredientes de los alimentos, en este caso de los edulcorantes, si tiene más de 8 o 10 ingredientes, incluso más de 6 ingredientes, es porque no es un alimento que es saludable. Cuando te está hablando de que hay más de 6 ingredientes, de 7, 8 en la lista de ingredientes, es porque tiene muchos agregados. Entonces, hay edulcorantes que tienen mucho menos aditivos, mucho menos sodio, mucho menos stevia, mucho menos agregados. Entonces, saber leer y detenerme en la góndola, ver qué es lo que estoy comprando y sobre todo bajar la cantidad. Yo no puedo, por más que sea diabético, Gastón, tomarme 3 termos de mate con 2 chorrazos de edulcorante en el termo y que sea súper dulce, ¿se entiende? No estamos diciendo que no consuman más, estamos diciendo, bueno, si antes le ponías una tapita de edulcorante, y bueno, ponele media. Claro. Si antes te tomabas 3 termos de con edulcorante, y bueno, ahora tomate 1 con edulcorante y los otros 2 no. O sea, es regular y bajar la cantidad y sobre todo sacarse este concepto de la cabeza de decir, yo a este alimento lo puedo consumir vía libre, que no pasa nada. Yo creo que ahí es donde está apuntando esta investigación que hizo la OMS con respecto a los edulcorantes. Es más que nada de generar conocimiento, ¿no? Y de decir, es como el etiquetado frontal, es decir, ojo con esto,
que no es el concepto que la población está teniendo en cuanto a este producto. Muy bien. Paula, muchas gracias por ayudarnos a empezar a orientarnos. Seguramente ahora vendrán recomendaciones ya de distintas sociedades científicas, sobre todo la de diabetes y otras en particular involucradas con este tema. Así que bueno, vamos a quedar atentos y como siempre esperamos pronto volverte a tener aquí en nuestro programa. Sí, por favor, Gastón, es un placer para mí estar con vos y bueno, con todo el equipo ese espectacular que tenés. Y me encanta mucho esto, ¿no? De que de alguna u otra forma lleguemos a la sociedad, porque la verdad que por ahí es muy difícil. Y me parece muy bueno que uses los medios de comunicación para poder llegar de esta, aunque sea desde un granito de arena de aporte de mi parte para poder ayudar con esto, porque la verdad que es una población que la necesita más en la situación en la que estamos. Muchas veces nos ponemos a gastar mucha plata en alimentos que creemos que son saludables, entonces también hay una cuestión económica en el medio, me parece, ¿no? De generar conciencia, de conocimiento, y que la gente sepa alimentarse bien y que entienda que no hace falta gastar tanta plata. Es educación alimentaria, básicamente.